Hola, ¿cómo están? Seguimos con la clase 3 del curso. Vamos a empezar con variables aleatorias. Aleatorias. Entonces, primero, en general, supongamos que hacemos un experimento. Cualquiera. Y queremos ciertos resultados destacados del mismo. Ciertos resultados destacados del experimento este. Experimento. Entonces, pongamos por ejemplo, sacamos 100 tornillos al azar. Ejemplo, tomamos 100 tornillos y queremos saber la cantidad de defectuosos que hay. Eso podría ser una cantidad que nos interesa. Otro ejemplo sería, tiramos un dado 2 veces, un dado equilibrado. Dos veces. Y podemos estar interesados en saber la suma de los resultados obtenidos en cada tirada. Y queremos conocer la suma de las cantidades obtenidas en cada tirada. Obtenidas en cada tirada. ¿Está bien? Eso es a grandes rasgos lo que es una variable aleatoria. Entonces, definimos a esa cantidad de interés, la llamamos variable aleatoria. A esa cantidad de interés la llamamos variable aleatoria. Ahora, ¿por qué se llama variable aleatoria? Variable porque puede tomar distintos valores. Variable porque toma distintos valores. Distintos valores posibles. Y es aleatoria porque no podemos predecir el resultado antes de realizar el experimento. Porque el valor observado no puede ser predecido antes de realizar el experimento. No puede ser predecido antes de realizar el experimento. Entonces, definamos formalmente
este concepto de variable aleatoria. Entonces, definición, dado un experimento, y omega su espacio muestral asociado. Una variable aleatoria que de ahora en más la vamos a abreviar como B.A. Cada vez que escriba BA va a ser una variable aleatoria. La variable aleatoria es una función. La vamos a llamar X mayúscula, que parte del espacio muestral y me devuelve un número real. ¿Está bien? Es decir, para cada elemento del espacio muestral omega, definir cuánto vale la variable aleatoria en el punto S omega es un número real. ¿Está bien? Entonces, veamos un ejemplo. Ese ejemplo de arrojar el dado 2 veces. Se arroja 2 veces. Un dado equilibrado. Entonces, vamos a definir distintas variables aleatorias posibles para este experimento. Entonces, algunas variables aleatorias posibles son, por ejemplo, podríamos contar X, que sea la cantidad de variables, de caras pares que saco. Cantidad de caras pares. ¿Qué valores puede tomar X? Yo tiro el dado 2 veces. Puedo tener ninguna cara par, una cara par o las dos caras pares. Esos son los posibles valores que toma X. Sobre eso vamos a hablar en un ratito. Y puede ser el máximo puntaje. El máximo puntaje que obtengo entre las dos caras que tiro, los dos dados que tiro. Y Z podría ser, un ejemplo, es la suma de los puntos de ambos dados. De ambos dados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valores puede tomar Z? Entre 2 y 12 números enteros. Entonces, dentro de este ejemplo, calculemos cuánto vale las variables aleatorias estas para distintos puntos de omega. Entonces, calculemos el valor de las variables aleatorias X, Y y Z en algunos puntos de omega. Recordemos que omega es el espacio muestral de este experimento, el resultado de los dos dados, dado 1, dado 2, tal que dado 1 y dado 2 son numeritos entre 1 y 6. ¿Está bien? Entonces, supongamos que queremos calcular cuánto vale X, Y y Z en el punto 2, 5 de omega. Sea omeguita igual al 2, 5. O sea, tiro el dado 2 veces, primero me sale un 2, después me sale un 5. Está en nuestro espacio muestral omega. Y calculamos cuánto valen X en el punto 2, 5. Fíjense que le pongo doble paréntesis porque es la función evaluada en el punto que tiene dos coordenadas, que es 2, 5. X era la cantidad de caras pares
tengo una cara par, que es la primera. Ahora, ¿cuánto vale y en el 2,5? Volvemos a leer que es y es el máximo puntaje, el máximo entre los dos es 5. Y z es, en el 2,5, z es la variable aleatoria que suma los puntos de ambos dados, entonces me queda 2 más 5, que es 7. Bien, eso es lo que valen las variables aleatorias en el punto 2,5. Ahora, busquemos otro ejemplo que va a ser en el 1,3. ¿Cuánto vale x en el 1,3? También es un punto del espacio muestral omega porque el resultado del primer dado me dio 1 y el segundo dado me dio 3. Entonces, recordemos que x es la cantidad de caras pares. Acá hay ninguna cara par. Y es el máximo entre los dos valores. Acá el máximo es 3. Y z es la suma de los dos valores. O sea que en este caso es 4. Y por último, veamos en un punto más cuánto valen x y z en el punto 2,2. Es decir, tiro el dado 2 veces y obtengo primero un 2 y después un 2. Ahora, x me medía la cantidad de caras pares. Acá tengo 2 caras pares. Y me mide la cantidad mayor de los dos. Como están empatados, es 2. Y z es la suma entre los dos resultados. O sea que en este caso me quedó 4 también. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos cómo funcionan estas variables aleatorias en este espacio muestral que es asociado al experimento, tirar un dado 2 veces, un dado equilibrado. Entonces, otros ejemplos de variables aleatorias en general. Otros ejemplos de variables aleatorias podrían ser t, una variable que define el tiempo en años que tarda un alumno en terminar la carrera. Terminar la carrera. Otra variable posible podría ser a, que es la altura de una persona tomada al azar. Ahí también podemos pensar en qué conjunto está los posibles resultados de este experimento, de esta función, de esta variable aleatoria. B podría ser la cantidad de llamadas telefónicas que recibe un negocio en un día. Cantidad de llamadas telefónicas en un día. ¿Está bien? Esos son ejemplos de variables aleatorias posibles. Entonces, esto que estuvimos hablando de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, lo vamos a formalizar con la siguiente definición. Definición, llamamos rango de una variable aleatoria, llamamos rango de la variable aleatoria x al conjunto de todos los valores que puede tomar. Todos los valores que puede tomar. Es decir, a su imagen. Es decir, la imagen de x. Y la notación que usamos para definir el rango de la variable aleatoria es R sub x. ¿Está bien? Este es el rango de x.
Es el rango de X. Bueno, esta es la anotación que vamos a usar. Y en el ejemplo que escribimos arriba, este de X, Y Z, X era la cantidad de caras pares y el máximo puntaje, y Z la suma de los puntos de ambos dados, en el ejemplo de tirar un dado 2 veces. Entonces, en el ejemplo de tirar 2 veces un dado, habíamos definido X, que era la cantidad de caras pares. ¿Cuál es el rango de X? Y habíamos charlado que puedo tener ninguna cara par, una cara par o las dos caras pares. Hay una cantidad de resultados que me puede tirar el dado. Y era el máximo puntaje obtenido en la tira de los dos dados. Entonces el rango de I, ¿cuál va a ser? Bueno, si me salen los dos 1, el máximo va a ser 1. Me puede salir 2 como máximo y así hasta 6, el máximo valor posible. Y Z, que es la suma de las caras, suma de los dados. Sobre este experimento, esta parte ya habíamos hablado en la clase anterior y habíamos pensado un poco los valores posibles que puede tomar la suma y va desde 2 hasta 12, de 1 en 1. ¿Está bien? Entonces, ahora que sabemos o charlamos un poco sobre el rango de una variable aleatoria, podemos hablar de variables aleatorias discretas. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria discreta? Es una función que toma valores finitos o finitos numerables. O infinitos numerables. Entonces, definición, una variable aleatoria X se dice discreta si toma un número finito o infinito numerable de valores. Un número finito o infinito numerable de valores. ¿Está bien? Esto es ser una variable discreta. Es decir, si el rango de la variable aleatoria es finito o infinito numerable. Justo estas tres variables que definimos acá arriba en el ejemplo anterior, que son X, Y y Z, tienen rango finito, o sea que son variables aleatorias discretas. Entonces, en el ejemplo, X, Y, Z son variables aleatorias discretas. Volvemos un poquito para arriba, donde había definido estas otras tres variables aleatorias, que era T, el tiempo en años que tarda un alumno en terminar la carrera. Eso también es un número entre 1 y, bueno, infinito o no, porque no vive tanto un ser humano, pero entre 1 y seguro 200 años, no puede tardar más de 200 en terminar la carrera. Y B también es una cantidad numerable de llamadas que puede obtener un negocio en un día. O sea que T y B también son discretas. T y B también.
Pero, vuelvo un poquito para arriba, A, que es la altura de una persona tomada al azar, la altura de una persona puede variar milimétricamente, o sea que es un número real, no es ni finito ni infinito numerable. Entonces, pero A, que era la altura de una persona al azar, de una persona tomada al azar, no es discreta, no es una variable aleatoria discreta. Bueno, entonces a las variables aleatorias les vamos a poder asociar una función de probabilidad puntual, a las variables aleatorias discretas. Entonces vamos a definir la función de probabilidad puntual. Y para eso primero vamos a hacer un ejemplo, así que lo voy a adjuntar acá al ejemplo 1. Bueno, lo agrando un poquito para que se vea bien. Bueno, en el ejemplo anterior que hicimos de x, y z, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de que la variable aleatoria z tome el valor 5? Entonces, recordemos que estamos en el espacio muestral de tirar un dado dos veces, de 1, de 2, tal que de 1, de 2. Son números entre 1 y 6. 1, puntos suspensivos. El cardinal de omega es 36. Sobre este espacio ya trabajamos antes. Ahora z es suma de los dados. Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que z sea 5. O sea, cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 5. ¿Está bien? Entonces, definamos el evento A, que es los dados suman 5. A es un subconjunto del espacio muestral omega. ¿Y qué puntos están en A? O sea, ¿qué pares de omega suman 5? Bueno, tengo 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2 y 4 y 1. Y nada más. O sea que el cardinal de A es 4, o sea que vamos a tener que la probabilidad de z igual a 5, que es la probabilidad de que ocurra A. Entonces, casos favorables voy a tener 4 sobre total de pares que tiene omega, que es 36. Así que me queda 4 sobre 36, que es un noveno. ¿Está bien? Y con eso termina el ejemplo 1. Pero eso nos va a interesar mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome una cantidad fija? Entonces, definimos la función de probabilidad puntual asociada a una variable aleatoria. ¿Está bien? Ahí termina el ejemplo 1. Definición, sea una variable aleatoria x que va de omega en r, una variable aleatoria, llamamos función de probabilidad puntual de x, de la variable aleatoria x, a la función la notación que vamos a usar es P minúscula
sub x mayúscula, que agarra a alguien del rango de x y me devuelve un número entre 0 y 1. Entonces, atención ahí lo que es mayúscula y lo que es minúscula. Y la definimos por y acá viene el abuso por ahí de notación, que es el siguiente. P sub x mayúscula en un x minúscula es la probabilidad de el conjunto de los omeguitas en omega, tales que x de omeguita vale x minúscula. Entonces, atención acá con el que es minúscula y que es mayúscula. Esta, la que pongo acá abajo, es el nombre de la variable aleatoria, ¿está bien? Acá está la variable aleatoria, que va con mayúscula, x mayúscula. Y este, que está acá, este es un x que está en el rango de la variable aleatoria x, es minúscula. ¿Está bien? O sea, el nombre de la variable aleatoria es la misma letra en mayúscula y un valor posible, cuando hablamos de un valor genérico, va a ser un x minúscula de eso. Entonces, y además ahora la vamos a complicar un poquito más la notación, porque en vez de escribir todo este choclo para calcular la probabilidad puntual, voy a escribir lo siguiente. De ahora en más, usaremos esta notación. Es un poco un abuso de notación, pero simplifica mucho a la hora de escribir las cosas. Entonces, el conjunto de los omega en el espacio muestral, tales que x de omega vale x minúscula, lo vamos a resumir toda esta información diciendo x igual a x minúscula. ¿Está bien? Entonces, esta probabilidad puntual va a pasar a ser la probabilidad, uy, se me fue esto, probabilidad de que x mayúscula sea igual a x minúscula. Atención ahí al abuso de notación. X mayúscula es el nombre de la variable aleatoria, X minúscula es el valor que toma. ¿Está bien? Entonces, vayamos inmediatamente a un ejemplo. En este ejemplo de la que estábamos trabajando antes, de tirar un dado 2 veces. Tirar un dado equilibrado. Dos veces. Y definimos la variable aleatoria x, que era la que teníamos antes, que era la cantidad de caras pares. ¿Está bien? Ya habíamos dicho que el rango de x es 0, 1 o 2. Son los posibles valores que puede tomar x. Y lo que vamos a querer hacer es calcular la función de probabilidad puntual. Calcular p sub x de esta variable aleatoria. Entonces, quiere decir calcularle la probabilidad puntual a cada elemento del rango de x. ¿Está bien? Entonces tenemos tres elementos. Quiero calcular p sub x de 0. O sea, esto es la probabilidad de que x sea 0. O sea, la probabilidad de que no haya ninguna cara par cuando tiro dos veces el dado. Entonces esto es, voy a sacar, en la primera tirada tengo que elegir entre los tres impares, en el total 6 posibles resultados posibles, ¿está bien? Esto de acá, estos son los impares.
Y lo mismo en la segunda tirada del dado. 3 sobre 6. O sea, me salió impar en la primera tirada y me salió impar en la segunda tirada. Esa es la única forma de que no pueda tener ninguna cara par. Entonces hacemos esta cuenta, 3 sobre 6 es un medio, por un medio nos da un cuarto. Así que la probabilidad puntual de 0 es de que la variable aleatoria x valga 0 es un cuarto. Entonces, de esta manera podemos calcular la probabilidad puntual de que x valga 1. Probabilidad de que x valga 1. O sea, hay una cara par solamente. Entonces puedo sacar primero par y después impar, o sea, 3 sobre 6 por 3 sobre 6. Esto sería sacar una par y después impar. Pero puedo ser al revés. Puedo tener primero una impar, o sea, de las 3 impares del 6, y después una par. O sea, esta segunda sumando correspondería a sacar primero una impar y después un par. ¿Está bien? Tengo 3 pares y 3 impares, por eso no se nota quién está en cada caso. ¿Está bien? El primer 3 sobre 6 en esta suma corresponde a par y el segundo impar, y en el otro sumando al revés. Entonces hacemos esta cuenta, nos queda un cuarto más un cuarto, que es un medio. O sea que la probabilidad de tener una cara par es un medio. Y esto es exactamente una cara par. Y por último, la probabilidad de que x tome el valor 2. X valga 2. Esto va a ser, tengo dos caras pares. O sea que solamente está la opción par-par. 3 pares, 3 pares. Entonces, y fíjense que arrojo el dado secuencialmente, o sea que no importa lo que salió en la primera tirada, no afecta a la segunda. Así que esto es par y esto es par. Entonces esto me quedó un cuarto. ¿Está bien? Entonces junto toda esta información y voy a responder, o sea, la forma más cómoda de tener organizada la probabilidad puntual es usar esta tabla de esta pinta. ¿Está bien? Acá ponemos cuál es el valor de x minúscula y acá cuál es la probabilidad puntual de que x valga x. Entonces los valores posibles son 0, 1, 2, y la probabilidad puntual de 0 es un cuarto, la de 1 es un medio y la de 2 es un cuarto. ¿Está bien? Entonces hasta podemos graficar la probabilidad puntual. En este caso la graficamos acá. Supongamos que este es el eje X, este es el eje Y, donde voy a poner la probabilidad puntual de X y acá los X minúsculos. Los posibles valores son 0, 1 y 2. Supongamos que esto vale 1, acá tenemos un medio y acá tenemos un cuarto. Entonces, ¿cuánto vale en cada uno? En 0 vale un cuarto, así que voy a escribirla en lila. En 0 vale un cuarto. En 1 vale un medio. Y en 2 vale un cuarto. Un palito hasta un cuarto. ¿Bien? Esto rosa que dibujé es justamente estas alturas. Representan la probabilidad puntual. Bueno, algunas propiedades, ahí fin del ejemplo este. Algunas propiedades que tiene la probabilidad puntual.
Entonces, la probabilidad puntual de una variable aleatoria X verifica primero es todos los valores están entre 0 y 1. Eso está en la definición, pero lo remarcamos acá. Recuerden que el subíndice es la X mayúscula, es el nombre de la variable aleatoria. Y la propiedad más importante que cumple, como para verificar que estuvimos calculando bien la probabilidad puntual, es que la suma, bueno, vamos a mejorar este símbolo, la suma de, si tomo todos los X en el rango de la variable aleatoria X, de la probabilidad puntual de X en X, me va a dar 1. ¿Está bien? Fíjense qué pasa en el ejemplo anterior. Si hago un cuarto más un cuarto más un medio, me da 1. Entonces, hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo. Una empresa proveedora de televisión por cable ofrece a sus clientes 5 promociones. Y definimos C al número de promociones que contrata un cliente de la empresa. También, o sea, la cantidad de promociones que contrata. Entonces, tiene 5 promociones distintas. O sea, puede comprar 1, puede comprar 2, puede comprar 3, 4 o 5 promociones. Y nos dan la probabilidad puntual de la variable aleatoria C. Entonces, se toma un cliente al azar de la empresa y nos piden que calculemos la probabilidad de que ese cliente contrate 2 promociones. ¿Está bien? Entonces, C es la variable aleatoria que cuenta cuántas promociones contrata un cliente al azar tomado de la empresa. Entonces, en el ítem A, lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que C valga 2. O sea, de que el cliente haya contratado 2 promociones. Esto es la probabilidad puntual de que la variable aleatoria C tome el valor 2. Entonces miro en la tabla, es este que está acá, y va a ser entonces 0,275. Vamos al ejemplo B. La probabilidad de que contrate al menos 2 promociones. ¿Está bien? Esto tenemos dos formas de calcularlo. Podemos hacer la probabilidad de que contrate al menos 2 va a ser la probabilidad de que contrate 2 más la probabilidad de que contrate 3 más la probabilidad de que contrate 4 más la probabilidad de que contrate 5. O podemos hacer con el complemento 1 menos la probabilidad de que contrate menos de 2. Que nos queda un poco más fácil porque fíjense que contratar menos de 2, la variable aleatoria vale 1, 2, 3, 4 o 5. Valer menos que 2 es valer 1. O sea que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que C valga 1. Entonces, reemplazamos la probabilidad de que C valga 1, es este elemento de la tabla. Entonces me queda 1 menos 0,375. Y hacemos esta cuenta, nos da 0,625. ¿Está bien? Entonces es muy útil tener esta tablita de la probabilidad puntual de la variable aleatoria. Fíjense que acá está el P minúscula sub nombre de la variable aleatoria. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Ejemplo 3. Entonces, vamos al casino. Supongamos que tenemos un juego que se llama Suma 7
que consiste en tirar 2 dados. Para jugar hay que apostar una ficha. Entonces, si la suma de los dados da 7, el casino te devuelve la ficha y te paga 4 fichas más. Y si la suma no es 7, el casino se queda con tu ficha. Entonces, cada ficha sale 100 pesos. Y tenemos que G es la variable aleatoria que cuenta el dinero ganado en cada apuesta. G es dinero ganado en cada apuesta. En cada apuesta. Entonces, lo que me piden es la función de probabilidad puntual de la variable G. Entonces, para arrancar, preguntémonos qué valores puede tomar G, o sea, cuál es el rango de G. Entonces, si ganamos, nos devuelven el valor de nuestra ficha, o sea, nos dan 100 pesos y me dan 4 fichas más, o sea, 400 más, o sea que tengo 500 pesos de ganancia, si ganamos. Pero si perdemos, o sea, si no suma 7 los dos dados, pierdo mi ficha, o sea, tengo menos 100 de ganancia. ¿Está bien? Esos son los únicos dos valores que toma la variable G. ¿Gano o pierdo? Si gano, gano 500 pesos y si pierdo, pierdo 100 pesos. Entonces, quiero mirar la probabilidad puntual de cada uno, de que G valga cada uno de estos valores. Entonces, fíjense que G depende de la suma de los resultados. Y la suma era nuestra variable aleatoria Z. Entonces, recordemos que Z, que sea la variable aleatoria que es la suma de los dos dados. ¿Está bien? Esta variable aleatoria ya la pensamos. La clase pasada, cuando hablamos del ejemplo del experimento de tirar dos dados y de probabilidad condicional, y esta clase también, ya mencionamos a Z. Entonces, ¿cuál es la probabilidad puntual de que G valga 500? ¿Está bien? Eso es lo que quiero ver. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que G sea 500? Ahora, que G valga 500 pesos es lo mismo que la suma de los dados me dé 7, porque es la única forma que tengo de ganar. ¿Está bien? Entonces, recordemos de la clase pasada el evento sumar 7, cuando tiro dos dados. ¿Está bien? Entonces, recordemos que si omega es tirar dos dados, de 1 de 2, tal que de 1 de 2 está en el conjunto 1 a 6. Tengo el evento A contenido en omega, que es A suma 7. Entonces, ¿qué elementos están en A del conjunto omega? Bueno, recordemos que teníamos el 1, 6, el 2, 5, 3, 4, 4, 3 y 5, 2 y 6, 1. Todos esos pares suman 7. Entonces, el cardinal de omega es 36, esto ya lo sabíamos. Cardinal de omega es 36. Y los casos favorables para que me sume 7 van a ser 6. Entonces, esto es lo mismo de que la probabilidad de A, que sacamos ahí abajo, que es 6 sobre 36. O sea, un sexto. Así que ahí tenemos la probabilidad de que los dados sumen 7, es decir, la probabilidad de ganar, o sea, ganar 500 pesos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que G valga menos 100? Esto es la probabilidad de perder, o sea que la probabilidad de que G valga menos 100 es la probabilidad de que la suma no sea 7. ¿Bien? O sea que la suma sea
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. También lo podemos pensar como 1 menos la probabilidad de que sume 7. O sea que esto me va a quedar 1 menos la probabilidad de que z sea 7, o sea 1 menos 1/6, que es 5/6. ¿Está bien? Si no, también la podemos sacar por deducción. Yo sé que la variable aleatoria z, si sumo la probabilidad puntual de z en 500 y de menos 100, me tiene que dar 1. Como ya tengo la de 500, puedo deducir la de menos 100 haciendo 1 menos 1/6. Así que con todo esto ya tengo la probabilidad puntual de z. Entonces recordemos que lo que nos conviene es escribir esto en una tablita. No z, sino g. Dije mal. ¿Qué va a ser? Posibles valores de g y la probabilidad puntual de que g valga g. Entonces g es 500 o menos 100. La probabilidad de que valga 500 es 1/6. La probabilidad de que valga menos 100 es 5/6. Con eso tenemos la probabilidad puntual de z, que era lo que nos pedía, hallar la función de probabilidad puntual de la variable z. Acá la tenemos. Respondemos así un cuadradito arcoíris. Buenísimo, entonces con estas variables de probabilidad puntual podemos definir la función de distribución de una variable aleatoria. Entonces con esto termina el ejemplo. Bueno, quiero hacerlo en negro. Ahí va. Con esto termina este ejemplo y vamos a hablar de función de distribución. Entonces, dada una variable aleatoria discreta, definimos la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta x con función de probabilidad puntual p sub x es, y así la definimos, la llamamos f mayúscula sub x en x, como la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea menor o igual que x minúscula. Es decir, como tengo la función de probabilidad puntual, va a ser la probabilidad de que sea menor o igual que x, va a ser la probabilidad de que sea x o la probabilidad de que sea el inmediato más chico que x y así sucesivamente para todos los elementos del rango. Entonces esto me va a quedar la sumatoria de los i's menores o iguales a x, que estén en el rango de x, de la probabilidad puntual de x en y. Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo 4. Volviendo al ejemplo 2. En realidad no es el ejemplo 2, sino el ejemplo que hice a mano, que era, teníamos la variable aleatoria x, que era número de caras pares al tirar un dado equilibrado 2 veces. Nosotros ya vimos que la probabilidad puntual de x, bueno, antes que eso voy a escribir cuál era el rango de x.
Los posibles valores que puede tomar eran 0, 1 y 2. Y la probabilidad puntual es, voy a dibujar acá una línea recta, la probabilidad de que esto es X, de que valga 0 era un cuarto, de que valga 1 un medio, y de que valga 2 un cuarto también. Entonces, lo que me piden es calcular la f sub x, o sea, la función de distribución acumulada de la variable aleatoria. Entonces, f sub x, definimos en x, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x. Esa es la definición. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que ir a una función partida, presté mi perro. Una función partida que va a depender de qué x estoy tomando. Entonces, si x es menor que 0, voy a separar en casos. Si x es menor que 0, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que 0, x, probabilidad de que x sea menor o igual que x, es 0, porque la variable aleatoria nunca toma un valor menor que 0. Así que esto es 0. Ahora, si x está entre 0 y 1, pero puede tomar el 0, pero es menor estricto que 1. Ahora, f sub x en x, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, es lo mismo que la probabilidad de que x valga 0, porque es el único valor que puede tomar entre 0 y 1, conteniendo 0 y sin tocar el 1. El único es este, 0. Entonces, la probabilidad de que x sea 0 es un cuarto. Así que el f sub x, para todos los x que estén entre 0 y 1, incluyendo 0, es un cuarto. Ahora, ¿qué pasa si el x está entre 1 incluido, pero menor estricto que 2? Ahí la probabilidad acumulada, la función acumulada de distribución acumulada va a ser, para que sea menor que x, o sea, puede ser menor igual que algo, menor que 2, o sea, puede ser 1 o 0. Entonces esto va a ser probabilidad de que x sea igual a 0 o de que x sea igual a 1. Entonces me queda un cuarto más un medio, que es 3 cuartos. Y para todos los x que son mayores o iguales que 2, ahí puede valer 0, 1 o 2. Es la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2. Es decir, la suma de todos que me va a dar 1. Entonces, grafiquemos esta función. Me salpé con los palitos, f sub x. Bueno, la graficamos acá. Bueno, después borro todo lo que me va a sobrar. Entonces, si esto es x, acá voy a dibujar la f sub x. Entonces, los puntos importantes que toma son, bueno, acá estaría 1, un cuarto, un medio, 3 cuartos. 3 cuartos. Pasan cosas en 1 y pasan cosas en 2.
Entonces, para los x menores que 0, menor estricto que 0, la función vale 0. Entonces la voy a poner en verde. Para los x menores que 0, la función vale 0. Pero en 0 no lo tomo, así que acá le pongo un paréntesis. Porque para x entre 0 y 1, pero sin incluir al 1, la función vale un cuarto. Así que ahí dibujo otra recta acá, en un cuarto, donde incluye al 0, pongo un corchete, pero del otro lado no incluye al 1, así que le pongo un paréntesis. Después pego un salto y para las x entre 1 y 2, incluyendo el 1, vale 3 cuartos. Entonces pego un salto hasta 3 cuartos, donde incluyo al 1, pero no al 2. Incluyo al 1, pero no al 2. ¿Sí? Le pongo un paréntesis. Y después me dice, para los x mayores o iguales que 2, vale 1. Así que para los x mayores o iguales que 2, vale 1. Así. Esto lo incluimos. Otra forma de decir incluimos y no incluimos es, cuando incluimos le ponemos un puntito y cuando no incluimos le ponemos un agujerito, como un cerito. Entonces, fíjense cómo es esta función f. ¿Está bien? Esta función verde que dibujamos acá es f sub x de x. Entonces, fíjense lo que nos decía, de hecho, la consigna. Nos dice, observemos que se trata de una función escalera, no decreciente, o sea, es una escalera que siempre va para arriba, y que toma valores entre 0 y 1. ¿Está bien? Lo más chico que vale es 0, lo más grande que vale la f es 1. Esa es una de las son características que tiene esta función siempre, la acumulada de cualquier variable aleatoria, y lo vamos a anotar como propiedades. Entonces, propiedades, bueno, fin acá del ejemplo, propiedades de la función de distribución. Bueno, la primera propiedad es que para cualquier x en R, f sub x en x está entre 0 y 1. ¿Está bien? Esta es una x mayúscula, la de abajo es mayúscula, la de arriba es minúscula, la de adentro es minúscula. A ver si la mejoro un poco para que se note, para no crear confusión. Esta es minúscula, la otra es mayúscula. Segunda propiedad, la función de distribución es monótona no decreciente. Es decir, que si tenemos dos puntos x1, x2, tales que x1 es menor estricto que x2, entonces la función de distribución en x1 es menor o igual que la función de distribución en x2. ¿Está bien? Esto permite que sea constante en pedacitos, ¿sí? Que es lo que vemos en el dibujo verde que hicimos acá arriba. Tercer propiedad. La función de distribución es continua a derecha. Es decir, que el límite, cuando t tiende a x por derecha, de f sub x de t, va a dar f sub x de x. ¿Está bien? Y esto vale para todo x en R. Fíjense que en el dibujo lo podemos ver. Miramos acá y siempre que me acerque por la derecha a cualquier número,
toco el valor de la f en ese número. No así por izquierda es donde tengo el salto. En los puntos que hay problemas, que son 0, 1 y 2 en este caso. Cuarta propiedad es que si tomo límite, cuando x tiende a más infinito de f sub x de x, esto me va a dar 1. Y cuando tomo el límite, cuando x tiende a menos infinito de la función de distribución, esto me va a dar 0. Y esto lo vemos en el gráfico. ¿Está bien? Cuando me voy para allá, o sea, cuando x tiende a 0 a menos infinito, la función de distribución es 0. Y para allá, cuando x tiende a más infinito, la función de distribución es 1. Propiedad 5 de la probabilidad de la función de distribución. En cada x minúscula, el valor del salto es la probabilidad puntual. También el tamaño del salto es la probabilidad puntual de x. Puntual. O sea que la probabilidad puntual en un x es cuánto vale la función de distribución acumulada en ese x menos lo que vale la función acumulada a la izquierda de ese x. ¿Está bien? Donde f sub x en x por izquierda es el límite cuando t tiende a x por izquierda de la función de distribución reemplazada en t. ¿Está bien? O sea, el valor que toma a la izquierda del punto x. En particular, con esto podemos rescatar todos los valores de la probabilidad puntual de la variable aleatoria. En particular, si tenemos que el rango de x es el conjunto formado por x1, voy a escribirlo bien, cursiva, x1, x2, hasta x sub k, donde los tenemos ordenados, x1 menor que x2, menor hasta xk. La probabilidad puntual de que x valga x sub i va a ser la función de distribución en xi menos lo que vale la función de distribución a la izquierda de xi para los i's desde 2 hasta acá, y la probabilidad de x1, y bueno, me quedó medio mal esa letra, así que y la probabilidad puntual de x1 va a ser la misma que la distribución. ¿Bien? O sea que dada la función de distribución, podemos recuperar la función de probabilidad puntual. Y última propiedad de la función de distribución, sean los números a y b, a menor que b. Entonces, tenemos una forma de calcular la probabilidad, las siguientes probabilidades usando la función de distribución. La probabilidad de que x está entre a y b, pero es mayor estricto que a y menor o igual que b. Esto es la función de distribución en b menos la función de distribución en a. Segunda propiedad de este estilo, si x está en un intervalo. Y acá tenemos todas las combinaciones. A menor o igual que x, menor o igual que b.
Esto va a ser la probabilidad acumulada en B menos la probabilidad acumulada a la izquierda de A. La probabilidad de que X está entre A y B es la probabilidad de la acumulada a la izquierda de B menos la acumulada en A. D es la última de estas combinaciones, es con menor o igual de este lado y menor estricto de este. Esto va a ser la función de distribución a la izquierda de B menos función de distribución a la izquierda de A. ¿Está bien? Y con todas estas propiedades hacemos el último ejemplo de esta parte de la clase. Ya nos veremos en la próxima parte. Ejemplo 5. Que me dice lo siguiente. Tenemos una variable aleatoria x con función de distribución dada por esta función x que no está escalonada, está entre 0 y 1, es una función de distribución. Lo que me piden es hallar la función de probabilidad puntual de x. Entonces, ítem A, buscamos p sub x. Entonces, para eso necesito saber cuál es el rango de x y voy a usar esta fórmula. Bueno, primero, ¿cuál es el rango de x? La función f es discontinua, o sea, se corta en los puntos del rango de x. O sea que 1, 3, 6 y 12 están en el rango de x. Es donde pasan cosas, son los puntos de discontinuidad de la f. Y vamos a usar la fórmula que nos dice el ítem 5. ¿Está bien? En el ítem 5 vamos a usar esta fórmula de acá. Lo voy a recuadrar. Porque es muy útil. Entonces, bueno, fíjense que vamos a empezar con el primer valor que toma. Voy a usar la fórmula de abajo, que es que la probabilidad puntual en x1 es la acumulada en x1. O sea que la probabilidad puntual en 1 es lo mismo que la acumulada en 1. Es decir, me fijo en 1, en x igual a 1, lo miro acá. En x igual a 1, la función de distribución acumulada vale 0,3. Así que pongo 0,3. Bueno, ahora avancemos con las otras. La función de probabilidad puntual en 3 es, ahí tengo que usar la resta esta. Va a ser la probabilidad puntual distribución en 3 menos la función de distribución a la izquierda de 3. Entonces, miremos un poquito el ejemplo que tenemos acá arriba. En 3 vale 0,4 menos, a la izquierda de 3 vale 0,3. O sea que me queda 0,1. Lo mismo hago con 6 y con 12. P sub x en 6 es la función de distribución en 6 menos la función de distribución a la izquierda de 6. Entonces, en 6 está acá, vale 0,6. Y la izquierda de 6 está acá arriba, vale 0,4. Entonces, ¿qué me queda? 0,6 menos 0,4, 0,2. Por último, la función de probabilidad puntual en 12. Tengo que hacer la distribución en 12 menos la función de distribución a la izquierda de 12. Entonces, miremos la función acá arriba. En 12 vale 1 menos lo que vale a la izquierda de 12, que es 0,6.
0,6. Entonces me da 1 menos 0,6, que es 0,4. Y lo más importante que tenemos que hacer como para chequear que hicimos bien las cosas es que la suma de todas estas nos tiene que dar 1. 0,3 más 0,1 más 0,2 más 0,4 me da 1, así que está bien calculada la probabilidad puntual. Entonces lo devolvemos esto en una tablita que escribimos acá, que va a ser, esto es X, esto es la probabilidad puntual de que X valga X. Entonces X vale 1, 3, 6 o 12, y las probabilidades son de 1 es 0,3, de 3 es 0,1, de 6 es 0,2 y de 12 es 0,4. 0,4. Con eso respondemos el ítem A. Para el ítem B, me dice calcular de dos maneras, utilizando la función de distribución y la de la probabilidad puntual, las siguientes probabilidades. Entonces tengo que usar la de distribución y también la de puntual. Entonces lo hago de dos formas a cada uno. Entonces la primera es la probabilidad de que X esté entre 3 y 6. Probabilidad de que 3 menor que X menor o igual que 6. ¿Está bien? Entonces, si lo hago por la de distribución, este intervalo uso la propiedad 6a. Me queda la función de distribución en b, o sea 6, menos la función de distribución en 3. Entonces voy a la tabla que me dieron en el ejemplo. ¿Cuánto vale en 6? Vale 0,6. Y en 3 vale 0,4. Y esto me da 0,2. Ahora, por otro lado, si la hago con, eso es usando la función de distribución. Si lo hago con la función de probabilidad puntual, la probabilidad de que X esté entre 6 y 3, bueno, quiero borrar este 3, ahí está, 6, es, la variable aleatoria toma los valores 1, 3, 6 y 12. O sea que entre 3, sin incluir el 3, y 6, incluido el 3, está solamente 6. Esto es igual que la probabilidad de que X sea 6. O sea, la probabilidad puntual de X en 6. Es decir, 0,2. Ahí lo busco en la tabla, es este 0,2. Bien, con eso hicimos el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo. 3 y 6 incluyendo el 3. Ahora, este sería el ítem I. Ítem 2i. Probabilidad de 3. X mayúscula. De 6. ¿Esto qué va a ser? Entonces, uso la propiedad 6b, que me dice que esto va a ser la distribución en 6 menos la función de distribución a la izquierda de 3. Entonces, la función de distribución en 6 era 0,6, pero la función de distribución a la izquierda de 3, es 0,3. 0,3. Entonces esto me queda 0,3. Ahí usé esta propiedad. Ahora, si uso la función de distribución puntual, la función de probabilidad puntual, la probabilidad de que X esté entre 3 y 6 es, X toma los valores 1, 3, 6 y 12. Entonces, los valores entre 3 y 6 son 3 o 6. O sea, esto es la probabilidad de que X sea 3 más la probabilidad de que X sea 6. O sea que esto me queda P sub X en 3 más P sub X en 6
Y me fijo en la tabla cuánto vale cada uno. P sub x en 3, ahí justo bajé y lo quería ver, en 3 vale 0,1 y en 6 vale 0,2. Y me da el 0,3 que me había dado calculado de la otra forma. Así que todo bien. Y por último, la tercera probabilidad que nos pedían que calculemos es, miremos en el problema, la probabilidad de que x sea mayor que 4. La probabilidad de que x sea mayor que 4. Entonces, si usamos bueno, antes de usar cualquiera de las dos, creo que con las dos voy a usar esto. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Entonces, acá aparece la probabilidad, la función de distribución. Esto va a ser 1 menos la función de distribución en 4. Entonces me fijo cuánto vale la función de distribución en 4. 4 está entre 3 y 6, o sea que vale 0,4. Entonces esto es 1 menos 0,4, que es 0,6. Esto es usando la función de distribución. Usando la probabilidad puntual, me queda la probabilidad de que x sea mayor que 4 es, volvamos a la tablita de la probabilidad puntual, que sea mayor que 4 es que sea 6 o sea 12. Entonces la probabilidad de que x sea 6 más la probabilidad de que x sea 12. O sea, p sub x de 6 más p sub x de 12. Me fijo cuánto vale la probabilidad puntual en 6, 0,2. Y en 12 vale 0,4. Así que esto me queda 0,2 más 0,4, que es 0,6. Que es lo mismo que habíamos conseguido de la otra forma. Así que, bueno, con esto terminamos el ejemplo 5, que tenemos acá arriba, y terminamos esta parte de la clase. Nos vemos en la próxima parte de la clase con esperanza y varianza de una variable aleatoria discreta. Hasta la próxima.